Tal como está. Bueno, excelente domingo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la magia negra. Creo que es interesante, al menos para los practicantes, dejar en claro, eh, bueno, yo empecé por la magia blanca, que tengo mucha noción de la magia negra desde mucho antes, porque eh, yo crecí con una familia que practicaba Kimbanda. Entonces, obviamente, esa es la parte oscura de la magia. O sea, que conocerla bien, pero empecé a practicar magia blanca. Entonces, eh, hasta que un día eh, recuerdo que tuve que hacer un trabajo. Era muy chica y me pidieron un trabajo. No voy a decir qué tipo de trabajo, pero era un trabajo oscuro. Entonces, un trabajo que yo conozco bien y sé hacer porque lo practico desde muy joven. Entonces, si es que ustedes saben cuál es mi área mayor de trabajo, bueno, ya van sacando la conclusión. Entonces, cuando uno quiere hacer este tipo de trabajos oscuros, y aún los trabajos blancos, o sea, yo creo que las personas deben entender que yo no puedo curar a alguien, yo no puedo trabajar algo si es que no pido el permiso. Entonces, si es que esta persona tiene una protección, tengo que levantar la protección. Así yo quiera sanar a alguien de una enfermedad, cosa que yo también hago, tengo que levantar su protección para poder meter mi trabajo. Si no levanto la protección, mi trabajo se va a rebotar, ¿no? Y no va a llegar al objetivo que yo deseo que llegue. Entonces, por favor, tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros debemos entender que nuestros trabajos, para que puedan entrar, tienen que ser cuando la persona no tiene protección. Segundo, tengo que limpiar a la persona. Y de ahí, cuando termino mi trabajo, volver a poner su protección en su lugar. Entonces, cuando yo hago un trabajo negro, obviamente tengo que quitar la protección. ¿Por qué? Porque la persona que me lo pide, obviamente va a romper el libre albedrío, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué? O sea, porque con protección se va a rebotar el trabajo. Entonces, y si se rebota el trabajo, no va a causarme un perjuicio a mí, como que yo hago el trabajo, ¿no? Me expongo yo. Entonces tengo que cuidarme yo, cuidar mi familia y cuidar mi energía. Ahora, si yo no quiero un rebote, ojo, tengo que agarrar y hacer el trabajo bien hecho. Primeramente, levantar protecciones, proteger mi propia energía y último, hacer el trabajo que me pidieron. Recuerda que todos los trabajos oscuros quiebran el libre albedrío. Entonces, todo mago que trabaje magia negra obviamente conoce los riesgos del trabajo que está realizando. Y segundo, también conocemos que cuando estamos realizando un trabajo oscuro estamos destruyendo el libre albedrío, la voluntad de la persona. Incluso, si te piden cegarle la vida a alguien, estás rompiendo su libre albedrío porque él ya contrató arriba. Ojo, antes de venir, él tuvo un contrato, esa persona tuvo un contrato de cómo iba a vivir su vida, cuál iba a ser su destino. Pero, cuando nosotros cegamos antes de que la persona quiera partir, estamos destruyendo el libre albedrío, la voluntad de la persona. La persona pidió otra cosa y se le está dando esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Honestamente, yo te digo, no juegues con lo que no conoces. Yo entiendo que hay gente que, como yo digo, se la gana muchas veces, pero antes de hacer el trabajo tengo que entender que estoy rompiendo una ley universal. Entonces, nosotros debemos dejar tranquila a la persona y que cumpla su ciclo vital. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelvas en la siguiente encarnación, ya que vas a volver, definitivamente has cometido homicidio. Y acá no es que me arrepiento del mal que causé y Diosito me va a dejar, voy a volver y me voy a ir al cielo. Me arrepentí, me voy al cielo. No, vas a volver aquí. No jodas. O sea, tus cojudeces a otro lado. Eres mala persona, es un hecho. Entonces vas a volver aquí y cuando tú vuelvas, vas a volver con esa misma persona, enlazados y ligados. Entonces no les quepa la menor duda que en tu próxima encarnación esa persona se va a encargar de hacerte la vida miserable, probablemente te siguen a ti. Y, y es legal, porque está defendiéndose y es un pleito de vidas antiguas. Entonces, estas cosas debemos entenderlas, aprenderlas y tenerlas muy en cuenta.
a la hora que nosotros pedimos un trabajo. Y porque el brujo simplemente se va a valer de tu odio, de tu resentimiento, y a él no le va a importar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago mi trabajo, yo a las personas le pregunto, ¿está usted seguro de lo que quiere hacer? Porque estas son las consecuencias para su pedido. Entonces, si el trabajo sale, igual vas a venir. Te vas a dar el gusto esta vida, pero igual vas a venir en otra. Vas a venir ligado de esa persona o ligada, ¿no? Entonces uno tiene que entender que estas situaciones a veces se salen de nuestro control, de nuestro contexto y no son muy gratificantes, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, mejor pensamos antes de actuar violentamente, radicalmente, sin criterio, sin lógica. La magia negra es caprichosa, muy caprichosa. Entonces tenemos que tener bastante control de lo que estamos haciendo para no tener problemas al final de la historia, porque al final de la historia podemos tener problemas. Y nosotros como practicantes saben, porque a la hora que si esta persona no le has quitado la protección, ese trabajo se va a rebotar y va a salir encima tuyo como practicante. Te digo. Segundo, hay que saber honestamente a quién trabajamos y por qué trabajamos estas cosas. O sea, no son caprichos. Y yo te digo algo, magos muy versados, con trayectoria, con tiempo, han tenido complicaciones muy feas cuando se ha tratado de estos trabajos. ¿Por qué? Porque si la otra persona se da cuenta, te va honesto, y vas a terminar mal. Yo por lo menos lo digo de esa forma. Vas a terminar muy mal. Y tú como practicante también, bastante probable. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene, esta persona que te ataca, no tiene noción de repente de quién tú eres en el mundo espiritual. Por ejemplo, hay gente que ataca a otra sin saber lo que es verdaderamente. Y en las guerras de brujos, en las guerras mágicas, pasa mucho esto. Y no sabes la fuerza que tiene la otra persona, o si la otra persona tiene un anclaje completo a su disposición. Entonces, difícilmente te vas a librar de esa persona. Los ataques mágicos, ciertamente son de magia negra, ¿no? Tenemos que entender esto. La magia negra puede ser muy rápida. Depende de lo que uses. Si usas muertos, si usas cráneos, si usas dentadura, se usan los dientes para atacar. Es curioso, porque muchas personas dicen que son nigromantes y nunca han hecho exactamente lo que hace un nigromante. Y lo dejo ahí porque ese tema es muy fuerte para las formas de someter al muerto son bastante fuertes, para decirlas en un video aquí, pero las formas de someter son bastante, a veces toscas, duras, y es la forma de someter y causarles impresión. Al terminar tu contrato con el ente de bajo astral, el muerto, tienes que tú cumplir, él hace lo que tú le pides, tú tienes que cumplirle a él. Si no, lo vas a tener rondándote por toda tu casa y molestando a tu familia, molestando a tus animales, molestándote la vida, ¿no? Porque no cumpliste. Entonces, si tenemos claro, hay dos puntos importantes. No hacer lo que no conocemos, y me refiero al trabajo con muertos, porque eso requiere ya tener una parte ósea del muerto, que es el cráneo. Si no sabes cómo limpiarlo, si no sabes cómo tratarlo, si no sabes cómo ritualizarlo, entonces mejor no te metas en camisa de 11 varas, porque de verdad vamos a tener mucho problema ahí, ¿no? Y otra cosa, o sea, no te metas en cosas hondas y en pleitos feos cuando no has manejado nunca este tipo de cosas y vas a tener muchos problemas. Yo por mi parte, si alguien me ataca, simplemente procedo a abrir el camino al panteón, ¿no? Porque es lo correcto también. Yo no pienso vivir en un pleito loco muchos años de mi vida. Entonces, simplemente eso. O se conversa civilizadamente y se llega al punto, no me molestes, yo no te molesto, ¿no? También, esa es otra alternativa. Hay gente que entiende hablando, como hay gente que no.
pero hay que saber